Let's ask him one more time. Vamos a pedirle otra vez más al Señor. Fill us up, Lord. Llénanos, Señor, llénanos. Thank you, Jesus. Hallelujah, God Almighty. Fill us, Lord. Con tu Llénanos, Espíritu. Señor. Hallelujah. With your Spirit, God. Thank you, Llénanos con tu Jesus. Espíritu, Señor. Hallelujah. Amen. Pastor has already said it. Como el pastor dijo ya, We are so glad that you're in the house of God today. estamos tan contentos de que estén ustedes aquí en la casa de Dios el día de hoy. Pastor, God is wanting to do a work in Hamilton. Yo sé que Dios quiere hacer un trabajo grande aquí en Hamilton. And in your life specifically. En las vidas de ustedes específicamente. Amen. Amén. Praise God. There's going to be a little bit of reading here. Vamos a tener algo de If you lectura. need to be seated, you can. Así que si quieren sentarse pueden hacerlo. Amen. It's good to see Paul and Sherry here again, and Bueno ver a Paul Cherry aquí Paul's otra vez. son, John Paul. John Paul. His- Oh, Juan Paul's Pablo, son. sí, el hijo de Pablo. Man, I think it was it over a year ago Que vinieron hace como un when año we ya. baptized you? Que lo bautizaron He aquí. lived in South Carolina and was up here for a visit, and we had a short Bible study and baptized him in the name of Jesus. Él vive en Carolina del Sur, vino por algunos días y tuvimos un estudio bíblico y lo bautizamos de una vez. He is just a few days ago moved back up into the area. Y hace algunos días se mudó para acá otra vez. Amen. And we're praying God's blessings upon him. Y estamos orando para que Dios derrame sus bendiciones aquí. Everybody else probably has been here before, but we welcome you so much. A todos los que han estado aquí antes les damos también la bienvenida. Amen. Genesis chapter 23. Thank you. Génesis 23. 23. Trace. Yeah. Thank you. Brother Walden's collar was messed up. Oh, yes. Augustine let him know about it. So, Yeah. brother, I'm going to do a few verses in English, and then you can read the Spanish. Vamos a hacer primero algunos versos en inglés y después en español. I'll try to be clear, but see if you can follow me. Amen. Voy a tratar de ser claro. Vamos a ver si podemos seguirnos. Amen. Genesis 23, verse 1. And Sarah was 107 and 20 years old. These were the years of the life of Sarah. And Sarah died in Kirjath Arba, the same as Hebron in the land of Canaan. And Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. And Abraham stood up before his dead and spake unto the sons of Heth, saying, I am a stranger and a sojourner with you. Give me a possession of a burying place with you, that I may bury my dead out of my sight. En español, verse 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. We're going to go down to verse 13, I believe I've got in there, Brother Dwayne. Vamos a ir directo al verso 13. We're going to read it in English and then in Spanish, and 13 says this. And he spake, Abraham, unto Ephron, in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me, and I will give you money for the field. Take it of me, and I will bury my dead there. And Ephron answered Abraham, saying unto him, My Lord, hearken unto me, the land is worth 400 shekels of silver, but what's that between us? Go ahead and bury your dead.
And Abraham hearkened unto Ephron, and Abraham weighed unto Ephron the silver which he had named in the audience of the sons of Heth, 400 shekels of silver, current money with the merchant. And the field of Ephron, which is in Machpelah, which is before Mamre, the field, the cave that was therein, and all the trees that were in the field, and that were all the borders round about, and they were made sure. And unto Abraham for a possession, they were made sure unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth before all that went into the gate of his city. En español. Y respondiendo a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Amen. Una escritura más, one more verse, and that's in Galatians chapter 3. Do I have that one, brother? Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Amen. Hermano, ayúdame, por favor. Oración por la unción de Dios. Let's Continuar. go to God in prayer. Thank you, Prayer. Jesus. Sí, Señor, we need your presence, God. Sí, Señor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, llénanos, Señor. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Let's give him a hand. Oh, vamos a darle un aplauso al Señor. Abraham loved Sarah, Abraham amaba a Sara, the love of his life. el amor de su vida. And from what I can gather in Scripture, she was a pretty handsome filly. She was a good-looking lady. Y por lo que veo en la escritura, ella se veía muy bien, era hermosa. She was in an advanced age, and down in Egypt, they were still like, wow, that's a good-looking lady. Todavía a una edad avanzada, en Egipto la veían y decían, es una dama hermosa. He loved her. Él la amaba. Amen. Abraham loved Sarah. Abraham amaba a Sara. But in chapter 23 of Genesis, Pero en el capítulo 23 de Génesis, Sarah dies being 127 years old. Sara muere a los 127 And she dies in Kirjath Arba. y ella muere en otra ciudad. The Bible says the same as Hebron. La Biblia dice que es lo mismo que Hebrón. He's crushed. Y ahí él está destruido. The love of his life is gone. El amor de su vida acaba de morir. He's old. Él está viejo, He's confused. confundido, He's hurting. todavía tiene ese dolor. He's grieving. O sea, está de luto, He's in a lot of pain. en mucho dolor. One of the biggest losses in his life. It's tragic. Una de las pérdidas más grandes de su vida, una tragedia. Sadness overwhelms him. O sea, esa profundidad le llena a él. Eso, Maybe even depression. incluso depresión podría ser. Amen. When he sees the cave of Machpelah, Y cuando él ve esa cueva, which is owned by a local named Ephron the Hittite.
que el dueño es alguien que vive ahí, un local, And he offers to buy this cave so he can bury the love of his life in it. y le ofrece a él comprarle la cueva para entonces ahí enterrar su esposa. Ephron says, hey, listen, we know you, Abraham. Y Efron, el dueño de la tierra, le dice, te conocemos, Abraham. You're a mighty prince among us. We really like you. You don't need to pay me anything. Bury your dead. Eres un príncipe, entonces no necesitamos que nos pagues a nosotros por la tierra, así que ve y entierra a tu muerta. You don't need to give us any money. We all get along. It's all good relationships. Just go ahead and take it. We give it to you. Bury your dead. No necesitamos tu dinero, así que ve y entierra a tu muerta. Sabemos que estás de luto. Amen. But Abraham insists. Pero Abraham todavía insiste. I want to know how much that's worth. Yo quiero saber cuánto vale. And after he presses Ephron a little bit, Y lo sigue presionando un poco más. Ephron's like, it doesn't matter, Abraham. It's worth 400 shekels of silver. But what's that between us? Y entonces le dice, vale tanto 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre nosotros que somos amigos? But as was customary in those times, Pero como era en ese tiempo, Abraham in the gate of the city or in gate of the area with the elders of the city, Abraham en la puerta de la ciudad se juntaba como se hacía antes, ahí se juntaban y hacían el trato, making the purchase totally legal, haciendo que esa compra sea completamente legal, pulls out his wallet, saca su cartera and he counts out 400 shekels of silver. y ahí cuenta los 400 ciclos de plata. And he lays it on the table and he said, I'll take it. Y lo pone en la mesa y dice, tomo la propiedad. And he buys the cave of Machpelah. Y ahí compra ahí esa cueva de Macpela. The cave, Esa cueva, the land around it, también la tierra alrededor de la cueva, and the trees. incluso los árboles que están ahí. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. We go back to Genesis chapter 15. Entonces, cuando vamos a Génesis 15, And if we read there, God makes a covenant with Abraham. ahí Dios está haciendo un convenio con Abraham. And he tells him, wherever your foot goes, I'm going to give it to you and your seed forever. Recuerden que le dicen ese trato, donde quiera que pises, esa tierra va a ser tuya y de tu. It's a covenant Descendencia. between God and Abraham. Eso es un trato, un convenio entre Dios y Abraham. Amen. Although until now, Incluso hasta ahora, in capítulo 23, but until chapter 23, pero hasta el capítulo 23, amen. I don't see anywhere before chapter 23 yo no veo nunca antes de ese capítulo 23 de Génesis that Abraham actually purchases part of the promise. de que Abraham haya comprado parte de la promesa. But this day, in one of the most tragic days of his life, the loss of his life, the love of his life, he makes a commitment, an investment into the promise that God gave him. Pero en este día, uno de los días que él tiene más tristeza, ahí hace ese convenio para comprar esa tierra. He commits himself to the promise of God in his grieving state. Se compromete ahí en la promesa de Dios, ahí en su estado de desesperación. He finally takes something that he has owned, something that he has earned, and he invests that into the kingdom of God. Él finalmente toma posesión de algo que le pertenece y lo invierte ahí en la obra de Dios. He had the promise before, Ya tenía la promesa, but now he purchases it. pero ahora compra esa promesa. Now he invests in it. Ahora invierte en esa promesa. Now he commits himself. I own that. Ahora se compromete y dice, es de mi propiedad. And he takes something that he owns and trades it for something in the kingdom of God. Y él toma algo que le pertenece, los ciclos de plata, y lo convierte, lo compra para el reino y la obra de Dios. Church, I wish you all could have been up
to the lesson this morning. Yo me hubiese gustado que ustedes estuvieran aquí en la lección de esta mañana. Because it was the same message. You got to take something that you own, something that you possess, and exchange it for the promises of God. Porque es el mismo mensaje. Tienes que tomar algo que te pertenece y cambiarlo por algo del reino de Dios. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. My God and my Savior, mi Dios and mi Salvador. Thank you. Hallelujah. Lord and Savior. It's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. How many's ever lost anything? ¿Cuántos aquí han perdido algo? Now, when I was young, Cuando era joven, I may still do it a little, todavía quizás lo haga, but I was famous for losing my keys. pero era famoso Hard to believe, I know. por que perdía siempre mis llaves. Es duro de que crean que sea verdad, pero así era. Everywhere I went, where's my keys? Donde quiera que iba, no sabía dónde dejaba mis llaves. So before my dad died, Así que antes de que mi padre muriera, he got me a big keychain that's about this big. él me compró un llavero que era como de este tamaño And it says, try to lose this one, son. y me dijo a mí, ahora pierde la llave otra vez. How many's ever lost anything? ¿Cuántos han perdido aquí algo? Do you know the feeling that's inside when you lose something? ¿Saben cómo se siente uno cuando uno pierde algo? The stress, El estrés que le da a uno. the emotions, the thoughts that come with losing something. Las emociones, el estrés de saber que uno perdió algo, You have something, tenías algo, and then it's gone. entonces no está ahí más. And Sister Vicky, usually it's in my big bucket. Y como la hermana ahí, la hermana Vicky, que siempre tiene todo ahí en sus... My wife finds it and she throws it into the catch-all bucket. Que cuando pierdo algo, mi esposa siempre lo pone ahí en un lugar y lo pone otra vez. But when you lose something, Pero cuando uno pierde algo, we have a choice. tenemos ahí algo que escoger. Amen. How will we react? Y escogemos cómo reaccionar. I can't believe it. Huh? None of you men ever done that, I'm sure. Yo estoy seguro que nadie aquí ha hecho eso, ¿verdad? Amen. Loss can provoke or invoke a range of emotions, La pérdida puede provocar emociones que uno ni sabe, including sadness, incluyendo uno estar triste, la tristeza, anger, también el enojo, denial. negarse, a creerlo. I know exactly where my keys are. I just can't find them. Yo sé exactamente dónde están mis llaves, lo único es que no sé dónde encontrarlas. Amen. And even depression sometimes. Y a veces la depresión, These emotions are part of the grieving process, y actually. todas esas emociones son parte del luto. We've all experienced it. Todos lo hemos experimentado aquí. And Abraham, he lost the love of his life. Y Abraham ha perdido el amor de su vida. And I'm so sorry to say, Y yo lo siento tanto en decirlo, if you haven't lost somebody who's very close to you, si tú no has perdido a alguien que sea alguien tan cercano a ti, we travel the same path. We're going to. o sea, todos estamos en el mismo camino, así que vamos a experimentarlo algún día. It's not easy. It's not the easiest path in life. Ese no es el camino más fácil que hay en la vida. Amen. But death is one of the most difficult losses that you can have. Pero la muerte de alguien es quizás una de las pérdidas más difíciles que hay. Amen. But it's not the only one that triggers emotions, right? Pero no es la única pérdida que hace que las emociones salgan. We go into Kroger and we come out and we're like, Vamos a Kroger y salimos de ahí where's my car?
Y que decimos, ¿dónde parqué mi carro? Right? ¿Verdad? The emotions. Las emociones que le da a uno eso. Other things that you lose trigger these emotions. Incluso cosas que perdemos sacan esas emociones. Amen. I'm going to try to hurry. Voy a tratar de ir un poco más rápido. But let's look at some biblical examples. Pero So, déjeme darle algunos ejemplos bíblicos. Job lost his family. Job lost his family. Job entonces perdió su familia, He lost his wealth and even his health. perdió toda su riqueza, incluso también perdió su salud. Heartache, tragedy, right? Hay dolor, tragedia tras tragedia, Even misery. incluso la miseria. Amen. Praise God. But yet through all of that, Job kept his integrity. Pero aún a través de todo eso, siguió teniendo integridad. And in the middle of losing all the stuff that he had, his kids, his wealth, everything that he had, his health itself, he committed. Y aún en medio de perder todo lo que tenía, sus hijos, su riqueza, su salud, mantuvo ahí su integridad y se mantuvo firme. Because right in the middle of it, Y ahí en el medio de todo, he says, "Though he slay me, yet shall I serve him." le dijo al Señor, aún con todo esto, todavía te serviré. And I know that my Redeemer liveth. Y yo sé que mi Redentor vive. Hallelujah. His commitment in loss. Y ese compromiso en el medio de la pérdida, And the final result was phenomenal. y el resultado final fue fenomenal. Greater than the former. Mucho más grande que lo postrero. Hallelujah, hallelujah. Jacob lost his home, Jacob perdió su casa, his friends, his family, security, sus amigos, su familia, su seguridad, sent off to a foreign land, mandados a una tierra extranjera, losing all that he had, brother. perdiendo todo lo que tenía, But in the middle of all that loss, pero aún en medio de toda esa pérdida, he sees God from the ladder. todavía ve a Dios a través de la escalera And he commits and he said, God, if you'll bring me back to the promise, y se compromete y le dice, Señor, si me traes otra vez a la promesa, I'll start paying my tithes. entonces empezaré a pagar. Hallelujah. Commitment in the loss is powerful. Compromiso en el medio de una pérdida es poder. And because of that commitment, Y por ese compromiso, the promise was passed to generations. la promesa se pasó por generaciones. Joseph is similar. También José fue similar. He loses his family. Pierde su familia, He loses his freedom. también pierde su libertad Amen. And his dreams seem to be crushed. y sus sueños parecen estar rotos. It would have been easy, Pastor, just to throw into town, assimilate into the Egyptian culture. Hubiese sido fácil tirar la toalla y asimilarse en la cultura egipcia, But faced with temptation, pero cuando estuvo enfrente de la tentación, even with all the loss that he endured, aún a pesar de toda la pérdida que tuvo, he said, I can't do this. How can I do this thing and sin against God? decía, no puedo hacer esto, ¿cómo puedo pecar delante del Dios vivo? And because of his commitment and loss, Por su compromiso durante la pérdida, the tribes of Israel were saved from the famine. ahí, en todo eso que pasó Egipto, por eso se salvó su familia. Let's give God a hand. Moses loses his home. Moisés pierde su casa. His identity is royal position. Su identidad como heredero de Egipto, He loses his pension. pierde su pensión. Imagínense. Yet through all that, Sin even God revealing himself unto him Sin embargo, en todo eso Dios se les revela. with a little bit of reluctancy. Ahí todavía no estando seguro, Amen. He commits himself to the things of God. se compromete enfrente de la faz de Dios. And even all that Moses lost, Y aún en toda la pérdida de Moisés, his commitment to the things of God in that loss, the children of Israel were delivered.
por su compromiso con Dios durante la pérdida, entonces los hijos de Israel fueron libres. The power of commitment in your time of loss is powerful. El compromiso durante el tiempo de la pérdida es poder. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. David sins and he numbers the people. David entonces peca ahí And 70,000 people die. y por eso 70,000 personas mueren. And he's freaking out. Y ahí Help él me out, está brother. desesperado. Amen. How's that translate? ¿Cómo se traduce esa palabra? And he knows he messed up. Y él sabe que cometió un error And by the direction of God, y por la dirección de Dios, he goes to Oron's threshing floor. ahí él va al suelo And he tries to stop the madness. y empieza a tratar de parar ahí esa locura. He tries to stop the plague, and he goes to Oron and he said, I need that. I need the sacrifice there. Y va a Abraham y dice ahí que quiere hacer ese sacrificio. And similar to Abraham, Oron says, here's the land, here's the sacrifice, here's the wood, everything you need, king, it's yours. Y le dice, igual que Abraham, quiero comprar esto. Aquí está la tierra, aquí está también la madera para hacer aquí el sacrificio. But King David said, I will not sacrifice. Pero el rey David dice, no sacrificaré That which cost me nothing. lo que no me ha costado nada. And he buys the threshing floor of Oron and invests in saving the people of God. Y ahí compra este terreno en Oram para así hacer el templo. And because of it, Y por eso, there's the first temple. entonces está ahí el And there's the templo second temple. y el segundo templo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. One more. Daniel. Otro más, Daniel, Amen. Hananiah, Mishael, and Azariah. Ananías, Misael, And Azariah. And Azariah. Azarías. They lost everything. Perdieron todo Amen. Their world literally came crashing in around them. y cuando el mundo se les derrumbó, Carried off into a strange land. llevados a una tierra extranjera, Pastor, they're young, son jóvenes, impressionable, también son que lo pueden impresionar cualquier cosa, basically thrown into prison. mandados a la prisión, They have no family. no tienen They familia, don't have church. no tienen iglesia, They don't have a country. no tienen país. But yet, faced with the decision Pero aún así, cuando tienen una decisión enfrente de ellos, whether to participate in the Babylonian culture en participar en la cultura de Babilonia, or follow the things of God. o si no seguir a Dios, Amen. They commit themselves, Brother Jeff, to the things of God and said, we will not bow. se comprometen a Dios y dicen, no nos pondremos de rodillas. They lost everything, Hilario. O sea, pierden todo. And in the midst of their loss, they said, we're not going to bow. Y en el medio de esa pérdida dicen, no nos vamos a poner de Brother Dwayne, they rodillas. commit themselves to the things of God. Se comprometen a las cosas de Dios. And in so doing, they paved the way for the return of the children of Israel to the land of Israel. Y por eso es que abren el camino para que los hijos de Israel vuelvan. Amen. Philippians 8, do I have that one? Or 3 in verse 8. Filipenses 8. May not have put it in there. It's okay, brother. Let's do it. Amen. Paul talks about in Philippians 8 that he counts all things, Philippians but for the loss, for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, whom he suffered, right? So, go ahead, brother. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. That's enough. Amen.
So in the middle of loss, Apostle Paul realized the concept, the spiritual concept, that in loss, if you commit, Pero en el medio de la pérdida, ahí Pablo se compromete y dice que en medio de la pérdida sigue aún siendo firme. all right, I want every eye closed. Y para cerrar, I'm not even going to look, but I want you, anybody here that's hurting, that has lost somebody, lost something, I want you to think about that right now. pero yo Be quiero, honest. pero yo quiero que aquellas personas que han perdido a alguien, que hayan perdido algo que quieran, Nobody's looking. Piensen. Raise your hand unto the Lord. que bajen sus cabezas y vean y piensen en esto. God sees those needs. Dios conoce esas necesidades. Okay, before I open my eyes, you can put your hand down. Si puedes subir tus manos. Amen. Hallelujah. What you lost recently? Lo que perdiste recientemente. Have you lost a family member? ¿Has perdido un familiar? Have you lost employment? ¿Has perdido tu empleo? What about some of your health? ¿Has perdido tu salud? Anybody lost finances? ¿Has perdido algo financieramente? What about your house or your living conditions? ¿O tu casa, tus condiciones de vivir? Some of the folks here have lost their country. Hay gente aquí que han perdido su país completo What about relationships? y las relaciones que tenían, Strained family problems. problemas familiares. You've lost your friends, maybe a coworker. Has perdido tus amistades, quizás tu compañero de trabajo. Now let's dive just a little deeper. O quizás vamos más profundo. Some of you may have lost your peace. Algunos hemos perdido la paz. Some of you maybe have lost some control. Han perdido el control quizás. And I'm not talking about throwing a fit. Y yo no estoy hablando de ponerme enojado por eso, Something that you are in control of. pero estoy hablando de que has perdido algo que tenías control antes, That you were control of in the past, but now you don't have control over it. que en el pasado lo tenías, pero ya no. Some of you have lost security. Algunos han perdido la seguridad. What about desire? Has anybody lost some desire here recently? Alguien ha perdido los deseos que ha tenido, Your will to maybe step another step? tu voluntad de dar pasos adelante. Some of you feel like you've lost your purpose. Muchos sí pueden sentir que han perdido su propósito. Maybe this Quizás esto went to this. Maybe your happiness has been se ha lost. cambiado. Tu felicidad ha cambiado a tristeza. Maybe the joy that you once had is not there anymore. Quizás la felicidad que tenías antes ya no está ahí más. Maybe your confidence has been shaken and you've lost your confidence. Tu confianza quizás ha sido cambiada y la has perdido. What about your hope? Y tu esperanza, Maybe direction. la dirección quizás. It's very quiet, brother. Muy tranquilo, ¿verdad? And God forbid, have any of us lost faith? Y que Dios no lo permita, pero hay alguien que ha perdido su fe aquí. Still a loss, isn't it? Es una pérdida también. Loss is hard. Las pérdidas son difíciles. Pastor, as a minister, I wish I had perfect counsel all the time for people. Como ministro me encantaría darle el consejo perfecto a cada uno. Brother, I wish I had perfect words in the time of your loss. Yo desearía tener las palabras correctas y perfectas Telling you specific direction on what you should do to how to retrieve all that you've lost. en la pérdida para darle ese consejo que necesitas en el tiempo de la pérdida. How to navigate these paths of difficult time. Cómo navegar esos caminos. But everybody's unique, Pero cada quien es único. and only He knows. Y solamente hay alguien que conoce. Hallelujah. Sometimes I don't have perfect words. Quizás no tenga yo las palabras perfectas. But what I do know for sure and for certain,
Pero lo que yo sé ciertamente, that in the midst of all your loss, que en el medio de toda la pérdida, no matter what it is, no importa lo que sea, that if you commit to the things of God in your loss, Que the si- foundation of faith will be built in your life. que si te comprometes en Dios en esa pérdida, el fundamento de la fe va a ser puesto. Spiritual Must success in the future, Pastor, will be built. Foundational platforms will be built in your life if you give and you commit to the things of God in your time of loss. El éxito en las cosas de Dios van a estar ahí si te comprometes en la pérdida. Let me try to prove it. Let me try to prove it. Quizás puedo probarlo. It's plain in Scripture, Abraham lost Sarah, the love of his life. En las escrituras dicen que Abraham perdió a Sara, But when he committed in his loss, something changed. pero cuando hizo un compromiso en su pérdida, algo cambió. The promise became tangible now. It became real. La promesa se convirtió en algo tangible y real. Before it was just a promise. Antes era solamente una promesa, But when he gave and he committed into the time of loss, it became tangible. pero cuando Dios se comprometió en la pérdida, eso se convirtió en algo tangible. Amen. The covenant was sealed when he committed in his loss. Ahí cuando se hizo ese compromiso, eso fue sellado cuando él Something eso in the en medio de la heavens pérdida. are established when you commit in your time of loss. Las bendiciones de Dios son establecidas cuando uno se compromete en el tiempo de la pérdida. And when you do that, Cuando se hace eso, you stop becoming just a creation of God. uno para de ser la creación de Dios And he calls you a friend. y ya Él te llama su amigo. When you commit in the time of your loss, Cuando te comprometes en el tiempo de pérdida, the heavens shake and God sees you as a friend. el cielo tiembla y Dios te ve como un amigo. ¿Por qué Abraham? Why Abraham? ¿Por qué Abraham? In Genesis 18, En Génesis 18, God said, I know Abraham. Dios dice, conozco. He'll a teach Abraham. his kids what I'm telling him. Uno le enseña a los niños de esto. And at the time of loss, he's going to commit to me. O sea, en el tiempo de la pérdida se compromete. It says that Sarah died in Kiriath Arba. Dice ahí la palabra que Sara murió It literally means flooring or base, foundation. en ese lugar que literalmente se traduce como fundamento. It Suelo. says that it is literally Hebron. Dice literalmente que se llama Hebrón. Hebron means seat of association. Hebrón significa como silla de asociación Or statutory seat. o una silla de estatutoria. Okay, stay with me, por favor. Amén. It refers to the official legal headquarters Eso significa como si fuera el lugar principal the register office de algo legal, por ejemplo, que se registra, or principal place of business o un lugar principal de negocios, of a corporation or entity. de una corporación, de una entidad, And it acts as the central hub of operations, y es un lugar principal de operaciones determining the governing laws, para determinar las leyes, the jurisdiction, la jurisdicción, the legal tax, los taxes legales, amen, or the administrative binding. donde se pone todo lo administrativo, legal. The promise was before. La promesa fue antes, But pastor, when Abraham gave in the time of his loss, pero cuando Abraham dio en el tiempo de la pérdida, the corporation of the kingdom of God on earth was foundational laid. la corporación legal de todo eso fue construida. Can you give God a hand? Vamos a darle a Dios Thank you, un aplauso. Jesus. Woo! See, the second party had to commit. O sea, ahí cuando uno se compromete, Promise was made,
second party responded and bought into it. La promesa fue hecha, la segunda parte cuando se cumple, ahí en el medio es el compromiso. And the one who had the promise, Y aquel que tenía la promesa, when he committed in the time of loss, cuando se comprometió en la pérdida, the corporation was made. ahí se formó la corporación. The foundations were laid, brother. Ahí se hizo el fundamento. Amen. Generations following are blessed of Father Abraham. Las generaciones le siguieron esas bendiciones de Abraham. Let's stand. Vamos a pararnos. Abraham didn't know. Abraham no sabía, He couldn't possibly see quizás posiblemente no podía ver or understand the impact o entender el impacto when he committed in his time of loss. cuando hizo ese compromiso en el tiempo de pérdida. What effect that would have on generations to follow. El efecto que tendría a las generaciones que seguían. I don't know what you've lost. No sé lo que tú perdiste, You and God know. pero tú y Dios sí saben. But I can guarantee you one thing. Y te puedo garantizar algo. Again, for sure and for certain. De seguro That if you in your time of loss que si tú en el tiempo de tu pérdida will commit to the things of God, te comprometes a las cosas de Dios, the foundationals of spiritual success will be yours for eternity. el fundamento del éxito de la vida espiritual va a estar ahí por siempre. Hallelujah! Guaranteed. Garantizado. You commit in the time of loss, and I guarantee it. Cuando te comprometes en el tiempo de pérdida, lo garantizo. You're sincere and honest-hearted, God will lead you and guide you into all truth. Dios te guiará en toda la verdad. Who's ready to take out their spiritual wallet? ¿Quiénes aquí quieren comprar eso espiritualmente? This morning, even in your loss, Esta mañana, aún en tu pérdida, and lay it down and say, God, I'll take it. dile a Dios, yo lo tomo, lo compro. I'm going to invest into the kingdom of Quiero God. invertir en I don't understand what's happening in my life. No entiendo lo que pasa en mi vida. There seems to be confusion. I don't know which way's up sometimes. Hay confusión, no sé a dónde ir a veces. I've lost my direction. I've lost my spouse, my family member. I've lost my job. I've lost even sometimes my sanity. But God, in the midst of all my loss, I'm committing to you. He perdido mi sanidad, he perdido mi salud, he perdido todo, pero aún en eso estoy comprometido contigo. And when I don't know anything else, I know that I'm committing to the things of God. Si no sé nada más, solo sé que me comprometo con las cosas de Dios. We have the same promise of Abraham. Y entonces tendrás la misma promesa de So in Abraham. my loss this morning, Así que en la pérdida esta mañana, I'm committing whatever I have to buying or investing into the things of God. comprometo lo que tengo en comprar espiritualmente las cosas de Who wants to Dios. come to this altar and commit to the things of God ¿Quiénes right now? vienen al altar a comprometerse? Some of you are a Dios? tired. Some of you are hurting. Yo sé que les duele a algunos. Some of you don't have direction, but I'm telling you, if you'll commit to the things of God, Algunos no tienen conexiones, pero si te comprometes en las the cosas de Dios, promises become reality. las promesas se convierten en realidad. All the promises in Him are yea, and in Him, amen. Las promesas en Él son en el sí y en el amén. Help somebody commit and pray with somebody right now. Vamos a dejar que alguien se compromete y a orar. Hallelujah. Pray right where you're at. Come to this altar. Let's just get close to God. Pueden orar donde están o venir aquí. This altar's open. El altar está abierto.